Muy buen día, estimados alumnos de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte, del semestre número 3 de la asignatura Fundamentos de Tráfico y Transporte. Vamos a tratar un tema relacionado con la unidad 3 y el tema es cómo aplicar el método de barrido de nodos para realizar la evidencia de aprendizaje de dicha unidad. Mi nombre es Alicia Aguillón Guerrero y con gusto vamos a comenzar esta clase. Se está retomando la empresa que se estudió durante la unidad número 2 para realizar la evidencia de aprendizaje. Se está trabajando sobre un uso hipotético de la empresa Grupo Carnes Frías de México S.A.D.C.B. En la unidad anterior estuvieron realizando análisis relacionados con la forma en que debe operar logísticamente la empresa, sus necesidades y las previsiones para cumplir con la demanda y la distribución a las 10 ciudades que se marcan en el problema. Ahora bien, en esta unidad 3 se solicita que determinen un itinerario, elijan un método de ruteo que es el conveniente debido a las características de la empresa, entre otras cosas que vienen en la descripción de la actividad. Sin embargo, al final de la actividad se solicita que se aplique el método de barrido de nodos. Si ustedes realizan un análisis acerca de la capacidad de transporte con la demanda solicitada para esta empresa, se darán cuenta que su capacidad es de 220 toneladas contra las 200 toneladas que se requiere. Por lo tanto, un método de barrido de nodos para cubrir la demanda ordinaria no tiene gran impacto porque no hay una restricción en cuanto a la capacidad. Por lo tanto, el itinerario debe basarse en otro método de ruteo. Para poder aplicar el método de barrido de nodos, se sugiere enfocarse a la política de devolución que se ha manejado también desde la unidad 2. Recuerden que cada centro o punto de distribución tiene la oportunidad de devolver el 3% del producto. Vamos a suponer que esa devolución puede ser semanal, no se especifica, pero esto nos va a dar para nosotros la restricción que nos permitirá practicar y ver la efectividad del método de barrido de nodos. Nuevamente, para aplicar el método de barrido de nodos vamos a considerar solamente, vamos a considerar realmente la especificidad de que va a ser solamente el 3% del producto semanal y también vamos a utilizar de toda la flotilla que tiene esta empresa, que es un tráiler, es un rabón, una camioneta. Vamos a utilizar solo el rabón, que según la evidencia de la unidad 2 tiene una capacidad de 8 toneladas. Entonces, para la recolección de las devoluciones del 3% por cada punto, se va a utilizar una vez a la semana el camión rabón, un C2, de acuerdo a la norma, con una capacidad de 8 toneladas. Estas restricciones harán posible darle sentido a la aplicación del método de barrido de nodos. Muy bien, por favor les pido que observen la pizarra en la cual he colocado la matriz simétrica que se aplica para otro tipo de algoritmos y ruteos. La vamos a utilizar. Por lo tanto, es muy importante que ustedes diseñen esta matriz. Es simplemente ubicar verticalmente los 10 puntos de distribución. Marcando como centro de origen se recomienda al número 1 Irapuato. Sin embargo, he observado ya actividades que envían y no marcan a Irapuato como número 1. No hay ningún problema, siempre y cuando en el momento de planificar sus rutas marquen ahí como que el retorno de las unidades y de dónde salen las unidades para distribución. Entonces, en el eje vertical vamos a ubicar las 10 ciudades
de Irapuato a Cámbaro, y de la misma manera en el eje horizontal las otras 10 ciudades. Ahora vamos a utilizar herramientas web para hacer el cálculo de las distancias entre unidades. Muchos de ustedes hicieron el cálculo en la unidad 2 para prever o adelantar un itinerario. Hicieron el cálculo de Irapuato a Irapuato, de Irapuato a León. Ahí hicieron una suposición con respecto a qué punto de Irapuato iban a mandar el tonelaje. Irapuato a Celaya, Irapuato a Salamanca. Bien, eso nos va a servir, pero también hay que encontrar las distancias de León a Celaya, de León a Salamanca, de León a Silao, como se muestra en la tabla. Esta tabla está incompleta. Como les voy a marcar en una guía que voy a publicar en unos minutos más, ustedes pueden llenar solamente la parte superior de la tabla. Es una matriz simétrica, por lo tanto la parte inferior no es necesario llenarla porque son los mismos datos. Simplemente llenen de donde está la diagonal de los ceros hacia arriba, con las distancias entre las ciudades. Muy bien, ese es el primer paso para aplicar el método de barrido de nodos. Calcular las máximas distancias posibles, porque no vamos a estar haciendo recorridos de Irapuato a Celaya, se regresa, no, vamos a trazar rutas donde salga de Irapuato, como en la mayoría de los casos, como vamos a ver en la siguiente tabla, no se cumple la capacidad del C2 que vamos a estar utilizando, entonces hay que retornar no hay que retornar a Irapuato, sino hay que irnos a otra ciudad. Por lo tanto, es importante que se calculen todas las distancias posibles. En la sección de avisos y novedades están publicadas 2 herramientas con las que ustedes pueden calcular estas distancias, o tal vez pueden simplemente poner en el buscador de Google, poner distancia entre Guanajuato y San Miguel y les va a aparecer la distancia en línea recta, la distancia en una ruta que ellos proponen. Varían las distancias. Si ustedes se ponen a comparar las distancias que tengo yo, que la mayoría son de la Secretaría de Caminos y Transportes, van a ser distintas a otra aplicación, por ejemplo, que se llama distancias.com. Van a variar esas distancias. Entonces no hay realmente problema en ese sentido en la que ustedes quieran utilizar. Bien, una vez terminada esta tabla, otro paso que es muy importante y se sugiere es que hagan un mapa, aunque sea representativo, porque no tenemos las direcciones en cada ciudad, de cada CEDIS, de cada bodega, ni de cada almacén, solamente tenemos mencionadas las ciudades. Por lo tanto, hagan un mapa. Aquí pongo un mapa representativo de Guanajuato con las posibles ciudades y sus ubicaciones. Esto nos va a servir para tener una previsualización acerca de cómo vamos a realizar el barrido de nodos. Otra cosa que es muy importante antes de aplicar el método es realizar esta tabla que se ve aquí. Espero que ustedes también puedan visualizarla en la pizarra, en la cual en la primera columna el destino, las toneladas semanales, las toneladas diarias y el porcentaje de toneladas al 3% de devolución máxima permitido, que es a lo que nos vamos a enfocar. Para aplicar el método de barrido de nodos nos vamos a enfocar, se recomienda, si ustedes quieren hacerlo completamente de todo el caso, también lo pueden hacer, aunque en mi opinión no tendríamos una restricción válida en cuanto a capacidad. Tal vez sí en cuanto a distancia, pero no en cuanto a capacidad. Por lo tanto, si ustedes aceptan la sugerencia de aplicar el método de barrido de nodos solo al porcentaje de devolución, es importante que aquí se haga. En mi caso, observen que León tiene 12.87 toneladas que debe enviar. Por lo tanto, podemos poner, ya que el C2 tiene solamente capacidad de 8 toneladas, pues dividimos una doble vuelta a León. Muy bien, con estos datos comenzamos a hacer la primera tabla. Esta tabla que se muestra aquí viene en las páginas, se los pongo como referencia, de la 49 a la 51, viene un ejemplo de cómo aplicar el método de barrido de nodos.
están retomando un caso y lo van resolviendo con diferentes algoritmos y métodos. Entonces, ahí se puede visualizar esta tabla. Estoy presentando esta para fines representativos del caso. Entonces, ¿cómo se realiza esta tabla? Se marca Irapuato como centro de origen, distancia obviamente 0, toneladas diarias 0, algunos están incluyendo Irapuato, otro punto de Irapuato con una distancia específica, bueno, tendría que ir abajo. Yo voy a asumir que en Irapuato se va directo a Guanajuato con una distancia de 48.3 kilómetros y a recoger 1.61 toneladas de producto en devolución. Después, en la parte de abajo se escribe la siguiente ciudad. La estoy ubicando de acuerdo al mapa conforme a las manecillas del reloj. O sea, yo me voy a ir al destino 6, destino 9, destino 7. Aquí lo ideal era irse al destino 3, pero en el destino 3 se cargan 6 toneladas y entonces se sobrecarga, ya no tengo capacidad, entonces decido irme al destino 4 y regresar al 1 a dejar el producto. Esto no se está considerando que tenga que ser en un solo día, tenemos toda la semana para recoger devoluciones. Muy bien, entonces esta va a ser la ruta conforme a las manecillas del reloj. Por lo tanto, ahora hago el cálculo del destino Guanajuato al destino Dolores. Por eso no nada más nos van a ser útiles las de Irapuato a Dolores, sino necesitamos saber cuánta es la distancia de Guanajuato a Dolores, 55.92 kilómetros aproximadamente, y ahí se recogen 1.32 toneladas. De Dolores a San Miguel, 39.88 kilómetros y se recogen otra vez 1.32 toneladas. De San Miguel a Salamanca, 20.6 kilómetros y se recogen 2.3 toneladas. Y de Salamanca a Irapuato, nuevamente para regresar al destino, 87.97 kilómetros y no se recoge ninguna tonelada. Es el retorno. Aquí tengo esta distancia de 252 kilómetros y 6.6 toneladas. No se ocupó completamente la capacidad del rabón, pero estamos dentro de la restricción, pueden ser 8 toneladas o menos. Y esta es apenas mi ruta 1 en mi plan 1. Ahora lo que viene es calcular nuevamente el recorrido, tal vez retomando el 3, el 10 y regreso. Hay que verificar el destino 3, que para mí, cada quien puede tener una numeración diferente, Celaya. El 10 es Acámbaro. Habría que revisar en cuanto a tonelajes. Celaya son 4.62 y Acámbaro 0.99. Si tengo la capacidad para hacerlo, entonces puedo recorrer esos dos destinos. Inclusive podríamos evaluar si nos podríamos ir al destino 8 antes de retornar. Veamos si en el destino 8 tengo cuál es lo que voy a recoger. En el destino 8, 1.32, todavía podría ir al destino 8 y ya retornar. Entonces retomar destino 3, 10, 8 y regresar. Dense cuenta que estoy realizando este barrido conforme a las manecillas del reloj. De esa manera termino suponiendo 8, 5, 2, si así lo decido por conveniencia. Y tengo este recorrido de acuerdo a las manecillas del reloj. Este sería un planteamiento con 3 rutas. Hago la sumatoria de las distancias y es el planteamiento 1. Ahora, para tener un punto de referencia, vamos a hacer uno, pero contrario a las manecillas del reloj. A lo mejor tomando 5, 2, 8, 10 y regreso. Eso sería otro. 4, 3, 7 y regreso. Y otro sería 5 y regreso. Vuelvo a hacer ese planteamiento de esas 3 rutas, ahora haciendo el barrido contrario a las manecillas del reloj,
respetando que en cada ruta se tiene una restricción de 8 toneladas y entonces hago la comparación. ¿Cuál de los dos planteamientos tiene la menor distancia en recorrido? Por el momento son las dos restricciones que estamos manejando: capacidad del autotransporte y distancia recorrida. Sin embargo, este método, al hacer esta matriz, nos puede dar un control de diferentes variables. Será decisión del caso propuesto la trascendencia del mismo. Entonces, bueno, pues miren, en unos momentos voy a estar haciendo una publicación de la guía para aplicar este método. Si ustedes tienen dudas, con gusto pueden escribirme al correo, por favor, fa121-0985@unavmexico.mx, el correo institucional. Con gusto atenderé las dudas, con gusto trataremos el tema para resolver esta evidencia de aprendizaje, que ha quedado, en este caso específico, visualizado el tema de método de barrido de nodos. Entonces espero que sea clara la explicación. De cualquier forma, si hay dudas, con gusto serán atendidas, y me despido dejándolos unos minutos más con My Favorite Things de John Coltrane. Excelente día.